Es bueno estar en la casa del Señor y es bueno gozarnos en su presencia y adorarlo. Eh, Hemos comenzado una serie aquí en la iglesia sobre esos primeros capítulos del Mateo y nos han llevado a, espero que sea la misma, espero que estemos en el mismo sentir, y es el de ser confrontados con la palabra. El pastor nos dice algo muy importante y lo dice la escritura: no debemos de ser tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y no podemos llegar a ser hacedores de la palabra si no hemos sido confrontados con ella. Necesitamos entender en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Si ven, no dije mente, con el corazón y con el espíritu, aquello que el Señor nos está diciendo a nosotros en forma personal. La palabra de Dios es expuesta y miren cuánto sabemos acá, y cada vez somos más, y la palabra de Dios va en forma individual a cada uno. Lo que le dice, lo que me dijo a mí con el pastor Daniel, no fue lo mismo que le dijo a usted. Yo hice mis propias anotaciones y fui a casa y reflexionando. Es una costumbre que siempre hago, tomo notas y luego estoy durante toda la semana recordando lo que el Señor me dijo para que yo hiciera. ¿Qué acciones? Si yo tengo uno de los secciones que hago en mis notas, es acción, punto de acción. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y yo espero que usted esta mañana se lleve parte de lo que el Señor nos quiere decir y que usted diga: esto lo tengo que hacer hoy. Y el tema en esta mañana es en búsqueda de la felicidad. ¿Cuántos se unen a ese camino? ¿Sí? ¿Se unen? Perfecto. Qué bueno que usted está junto conmigo en búsqueda de la felicidad. Y cuando pensamos en esa frase, en busca de la felicidad, rápidamente nos vamos a un actor, Will Smith, de una película que se llama exactamente de la misma manera, En búsqueda de la felicidad. Y es la historia de Christopher Garner, un hombre de la vida real. Tiene 70 años, multimillonario, filántropo, con mucha obra social, pero con un trasfondo bastante accidentado. Chris Garner, su padre lo abandonó, de sus primeros años de vida únicamente lo vio 2 veces. En toda su vida de niñez lo vio 2 veces a su padre biológico. Su madre se volvió a casar, un padrastro totalmente abusivo, y lo violó. La madre terminó en la cárcel, por lo que Chris Garner pasó en hogares adoptivos y en centros orfanatos. Se casó y la mujer lo abandonó, y eso lo vemos en la película. Hay cosas que vemos en la película y cosas que vemos en la biografía, pero la película nos da un muy buen panorama de lo que este hombre tan sufrido pudo haber pasado para lo que tenía en su corazón y en su mente, y que siempre lo quería lograr en busca de la felicidad. Ganar tanto dinero para no pasar de nuevo muchas pruebas. ¿Y cuántos nos hemos encontrado en esa misma posición? Le comparto lo que he compartido en otras ocasiones. Me he unido a la oración de Pablo y le hago una oración al Señor y le digo: Señor, Pablo dijo, eso lo dijo tu siervo, el gran apóstol Pablo: sé lo que es vivir en la abundancia y sé lo que es vivir en la escasez. Yo digo, sé vivir en la escasez, enséñame a vivir en abundancia. ¿Se une conmigo? Bueno, si usted ya está ahí, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Gloria al Señor que usted está allí ya aprendiendo a vivir en esa abundancia. Todos queremos ser como vacilos. El pastor nos enseñó de una canción que oyó por primera vez, de Muchacho Malo. ¿Cómo era, pastor? Algunos no la sabíamos, pero movíamos el piecito. Muchacho, muchacho, muchacho malo.
Y yo quiero le quiero recordar una canción de Bacilos que justamente dice de esa manera. Dice que yo solo quiero cantar en la radio para ganarme mi primer millón. Verá que sí se la sabe. Pero vean lo que dicen algunas cosas. Yo tuve que ir ahí al YouTube para ver exactamente la letra. Cansado de estar endeudado. ¿Dónde he oído eso yo? Volverme famoso, ganarme mi primer millón para comprar una casa grande. Llegar a Miami, llamamos a Emilio y algunos dicen, ¿y ese Emilio quién es? Bueno, Emilio Estefan, un productor. Y era de encontrarse, estaba diciendo, somos amigos, nos codeamos con Emilio, porque él tiene un amigo que tiene un amigo que tiene el número directo al cielo. Cuando uno dice, wow, ¿qué está diciendo aquí? Al cielo de las estrellas. No es al cielo. Usted y yo sí tenemos el número directo al cielo, en donde está nuestro Dios, y Él nos quiere bendecir y que nosotros seamos felices. Así que hagamos una pequeña diferenciación de lo que nos dice Mateo capítulo 5. Y este es lo que se le ha llamado el sermón del monte. Y no solo incluye las bienaventuranzas, es capítulo 5, 6 y 7. Es todo esto el sermón del monte. Y comienza el sermón del monte con las bienaventuranzas. Si usted y yo como cristianos que ya maduros, que hemos alcanzado cierto conocimiento bíblico, sabemos que la felicidad no va a estar en ese primer millón. Ayudaría un poquito. Pero ¿cuántos están poniendo únicamente su confianza en ese millón? El sueño americano. Si alguna vez usted oyó de eso, el sueño americano no era ir y vivir allá. El sueño americano, el norteamericano quiere tener $1 millón en el banco para que le rinda los intereses y vivir específicamente con los intereses de $1 millón. Entonces el sueño americano es trabajar tanto como se puede, y por ahí para cuando va teniendo 60, 65, 70 años, pues ya puede vivir de ese millón. Hagámosle un twist, hagámosle una vueltecita a la búsqueda de la felicidad y vayamos a la búsqueda de la plenitud. Porque buscar la felicidad, mis hermanos, no tiene nada de malo, excepto si se sacrifican valores. Mire lo que nos dice Lucas 9:25. ¿Y qué beneficio obtienes al ganar el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué beneficio tendría tener ese millón? ¿Cómo nos ayudaría? Ya no estaríamos endeudados, ya no estarían llamándonos los de las tarjetas de crédito. Pague, señor. Y ahora es prohibido, ¿verdad? Así que hagámonos expertos en la plenitud, no solo en la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Qué bueno, busquemos la felicidad, pero más que eso, busquemos la plenitud, como nos lo dice Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la felicidad. Casi dice, tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Por dónde va? Dibuje un cuerpo, una silueta. Y en su caminar, en nuestro caminar con el Señor, ¿por dónde iremos? Hermanos, yo creería, hablando de mi persona, que no le he llegado ni al juanete. Tal vez a la uña encarnada. Así que sigamos entonces. La búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la plenitud en Cristo nos lleva a un camino, número uno, sin retorno,
Número 2, sin pausas. Número 3, a toda velocidad. Entonces, veamos ese camino que nos llevaría a esa felicidad a través de las bienaventuranzas. No vamos a ver hoy todas, gracias, pastor. Vamos a ver unas cuantas de los versículos 6 al 8. En primer lugar, la felicidad y la plenitud observadas en esas bienaventuranzas. En el Sermón del Monte, que es reconocido como el mensaje más prominente donde Jesús enseña las características de su reino. Usted recordará que Jesucristo lo mencionó muchas veces. El reino ha venido, el reino ya está aquí. Y los judíos, aún en la actualidad, siguen esperando por esa venida del rey. De ese rey político, diplomático, que vendría a otorgar paz, vendría a otorgar seguridad, vendría a otorgar prosperidad. Lo siguen esperando. Y nuestro rey ya vino y ya estableció su reino y lo habrá de confirmar en su segunda venida. David Guzik, es un comentarista bíblico, nos dice y nos hace referencia a que ese Sermón del Monte es como uno de los manifiestos del comunismo escrito por Karl Marx, o la declaración de la independencia de cada país. Y estas son sencillamente burdas imitaciones del mensaje que trae consigo todos los secretos de la felicidad. ¿Qué ha probado usted? Yo he probado de todo en relación a proveerle a mi familia. He hecho de todo excepto vender mi cuerpo. Y espero no llegar ahí. Escúcheme esto. He hecho de todo. De empresario, de vendedor, de trabajador, de empleado, de asalariado, como usted lo quiera ver, con tal de proveer y con tal de irme haciendo de cosas que sean necesarias para el sostenimiento de mi familia. Buscar, como lo dirían las leyes en nuestro país, los derechos. Derecho a la recreación. Ahora ya ratitos que no hacemos vacaciones y no podemos todavía, estamos apretados. Bueno, ya lo vamos a hacer. Vamos a irnos a la playa a descansar, a relajarnos un poquito con estos calores que se nos avecinan. Vamos a hacer algo con esto. No tiene nada de malo, está bien hacerlo. No hay por qué tener un cargo de conciencia al respecto. Sin embargo, necesitamos entender que la verdadera felicidad únicamente está en la plenitud de Jesucristo. La palabra griega para bienaventurados, que es como nos comienza ahí en ese versículo, en la Nueva Versión Internacional la traduce de una vez. La palabra griega es makarios. Antiguamente este término griego se traducía como feliz. Entonces vea usted por favor y préstele mucha atención, no solo el mensaje de hoy, sino los que nos siguen los siguientes domingos en esa búsqueda de la felicidad. Feliz el que. Y ahí vamos a ver los complementos rápidamente. En otras ocasiones se ha establecido que bienaventurado también se puede traducir como 3 veces dichoso. La Nueva Versión Internacional justo de una vez lo traduce como dichoso. Dichosos en cada una de ellas hasta el versículo 12. Dichosos. ¿Es usted dichoso? Mi madre tiene casi 80 años y cuando ella yo le llamo y le cuento dónde estoy. Algunas veces mi oportunidad para hablar un rato con ella, estando de viaje, es cuando estoy comiendo. Y entonces le cuento, estoy almorzando, estoy aprovechando, estoy almorzando. ¿Y qué estás comiendo? Y ya le muestro, le mando, como usted ha visto, ¿verdad? De esos que cuando finalmente llegan a un buen restaurante, le toman foto a la comida y va para el Face. ¡Hala! ¿Dónde anda? Dichoso. Mi mamá hace una contracción de la palabra y dice chocio. Chocio, vos me pone.
Como quien dice, ¿quién fuera como vos lo que estás comiendo? Como hoy, ¿verdad? ¿Qué le espera en el almuerzo? ¿Está listo? Para un buen filete, un tomahawk. A mí me encanta la entraña. Algunos se conforman como mi hijo, a donde quiera que vayamos, hamburguesa. Hasta en los restaurantes que venden hamburguesas. Y no digo los nombres porque no nos han patrocinado aquí en la iglesia. Cuando nos patrocinen les digo, vayan a ese restaurante. Hermanos, dichosos. Y este término feliz, en un sentido verdadero y piadoso, que hoy podríamos traducirlo como plenos, muy bendecidos. Alguien va manejando un buen carro de reciente modelo, con todos los Mickeys, dirían allá en Honduras, con todo lo que uno pudiera desear para un carro, y uno se le queda viendo, ¡ala! Dichoso. Alguien se compra una buena vestidura de marca y hasta la deja de fuera, ¿verdad? Para que se la den. Esta es de las que la usan las Kardashian. ¿Verdad? Como la usan las Kardashian, entonces hasta yo, dichoso. Pero vea cómo la Biblia nos trae a una perspectiva totalmente diferente acerca de la dicha, de la cual nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Muy bendecido. Y debemos de aprender entonces esas características del reino, a ser bendecidos, el gozo de exhibir estas características en nosotros y reconocerlas en nuestra familia, en la familia de la fe, tanto como Jesús amaba esas características y las estaba transmitiendo, las estaba prácticamente en una infusión en su enseñanza, para que todos aquellos que le seguían, sus discípulos, pudieran ser dichosos. Entonces, en este sermón, con ese mensaje del reino, el Señor nos trae y nos invita a que hagamos una revisión de sus enseñanzas, de sus doctrinas. Mire lo que dice un poco al final de este sermón del monte, 7:28 en Mateo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, el sermón del monte, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. En la Reina Valera dice, de su doctrina. ¿Cuán asombrado sale usted de aquí cuando ha escuchado las enseñanzas de nuestro maestro? De haber sido confrontado con la palabra del Señor, y entonces, como diría nuestro pastor, sentirnos con esa paz. Tenemos problemas, tenemos que pagar deudas, tenemos una situación de salud con la que vivimos, sin embargo nos sentimos dichosos, porque es el Señor quien nos hace confrontarnos y nos hace decir, esto es temporal. Levántenme la mano los que han tenido una deuda en tarjeta de crédito, aunque ahorita no la tenga. ¿En algún momento alguna deuda en tarjeta de crédito? Ok, yo soy el primero y levanto las dos. Y cuando finalmente usted paga la última cuota, ¿cómo se siente? Oh, dichoso. Y al siguiente día la volvemos a meter ahí. A algunos le tenemos tanta fe, vamos a comprarnos algo. Ay, Señor, que pase la tarjeta, que pase, por favor, en el nombre de Jesús, aleluya. Y cuando suena que empieza a imprimirse el recibo, ay, gracias a Dios. Y luego viene la pagada, ¿verdad? Sintámonos asombrados de las cosas que pasan en nuestra vida a través de esa confrontación de las enseñanzas del Señor, para sentirnos verdaderamente dichosos. Mire lo que nos dice
hacia donde nos quiere llevar en ese mensaje, en esa línea de mensaje del Señor, en este manifiesto de las características del reino, que ya voy a entrar un poco más rápido, pero era muy importante que estableciéramos este fundamento. Nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 24: los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a sus amos. Los alumnos deben parecerse a su maestro. Lo vuelvo a decir: los alumnos deben parecerse a sus maestros. Como soy maestro, dicho sea de paso, yo le digo a los padres: tengan cuidado a dónde llevan a estudiar a sus hijos, porque sus hijos van a ser como sus maestros. Y no es simplemente un parecido físico, un parecido filosófico, un parecido mental. Van a hablar y van a pensar. La primera confrontación de maestro, cuando yo era maestro de grado, se atrevieron en la escuela a que me dieran un grado y me contrataron y fui maestro. Mi primer grado fue, no mi primer millón, mi primer grado fue segundo grado. Y en la primera entrega de calificaciones del primer parcial, llegó un padre de familia y me dice: ¿usted dónde se corta el pelo? Y yo empecé a peinarme. Híjole, vine despeinado hoy en el día de la entrega de notas. Y casualmente, enfrente de la escuela quedaba el barbero, Chepe, así se llama, José. Pues voy con don Chepe ahí enfrente. ¿Tiene algún reclamo? No, voy a tener que llevar ahí a mi hijo porque quiere peinarse como usted. Ahí me di cuenta de lo cuidadoso que yo tenía que hacer para poderle mostrar y enseñar a mis estudiantes, pero que la Biblia nos dice, y aquí está Jesucristo hablando, diciéndonos: los alumnos deben parecerse a su maestro. Y entonces ahora yo le voy a hacer la pregunta que usted ya tiene en su mente, ¿sí? Atentos, a ver si telepatía ahorita. No le entro a eso. Escúcheme esto. La pregunta es: ¿se parece usted a Jesús cuando va conduciendo su vehículo? ¿Se parece usted a Jesús cuando hay una dependiente en el supermercado que no le está atendiendo tan amablemente como usted como cliente merecería? ¿Se parece usted a Jesús cuando le llaman de la tarjeta de crédito? Ay, sí, hombre, yo sé que tengo que pagar, vaya, boom. El tema es que nos tenemos que parecer a nuestro maestro, y el maestro es Jesús. Entonces ahora veamos esas características del reino. Carácter de los ciudadanos del reino. Mateo 5:3: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El pastor hoy en la mañana al equipo de servidores nos trajo un devocional y él nos decía, nos hacía esta pregunta: ¿usted recuerda algún dolor profundo que haya tenido en su vida? E inmediatamente yo me fui a escarbar en mi mente, en mi memoria, en lo que él estaba hablando. Le estaba prestando atención, pastor. Pero ¿cuál ha sido? Y rápidamente empezaron a pasar dolores físicos, dolores emocionales, y el nombre de mi abuela ahí, un jefe que me regañó injustamente, un montón de cosas empezaron a pasar por ahí. Y luego me situaron en lo que yo estaría compartiendo con ustedes en este versículo: dichosos los pobres en espíritu. No nos está diciendo el Señor acá: ay, pobrecitos ustedes, vengan pues ahí les voy a dar algo para que se contenten, para que sean felices. No es en un término despectivo, sino es una confesión individual. Yo le compartí eso al pastor, cómo coincidía el mensaje que el Señor estaba dando hoy en la mañana a cada uno de los miembros de la iglesia, con lo que él estaba compartiendo a los servidores, que el dolor más profundo que debiera de permanecer
siempre en nuestro corazón, tiene que ver con el recordar, como lo decía el salmista, que de no haber sido por el Señor, estaríamos perdidos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú no nos hubieras alcanzado? Y el dolor más profundo que siempre me arranca en mi corazón y me lo desgarra es saber la cantidad de veces que le he fallado a mi Señor. Pero eso es justo lo que nos dice Mateo 5:3 el Señor en esta bienaventuranza, y se la leo en la Nueva Traducción Viviente. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Decir como Pablo, todo lo considero basura con tal de conocer bien a Cristo. Entonces, esa sea mi felicidad. Ese comienzo de nuestra felicidad, esa búsqueda de la felicidad, va con el reconocimiento de que sin el Señor estaría perdido. Tantas cosas que podrían haber sido totalmente diferentes en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en toda mi familia, en el reino de Cristo, pero el Señor dándome ustedes reconocen, dice Jesús, que realmente le necesitan y necesitan ser salvos. Dichosos. Pero eso no es el momento en el que, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Gracias. Wow, ya estuvo, se terminó todo. Ahora a beber bien. Ese es un proceso de todos los días. Gracias, Señor, porque no hubiese sido posible que yo tuviera una vida, la vida que tengo, de no haber sido por ti. Luego, en el 5:4 nos dice: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Y de nuevo, aquí no está hablando de las Marías Magdalenas. Mi esposa es una de ellas. Siempre le hacemos burla en casa. Mi esposa empieza a tener un momento devocional y 10 segundos después ya está llorando en la presencia del Señor. ¿Cómo nos impacta eso? Y eso después nos ayuda a hacerle burla. Pero nos impacta eso, ese momento especial. Ahora, no está hablando de los llorones. Solo los llorones. Ay, ya vas a llorar otra vez. No, hombre, sé profesional, no llores. Está hablando acá de porque como yo reconozco de dónde vengo y mi necesidad del Señor, eso me hace compungirme. Las vicisitudes de la vida. Nuestro Señor no define lo que causa el duelo, pero como los versos anteriores y los siguientes se refieren a la esfera religiosa o al menos a la ética, se excluye el duelo meramente carnal o mundano. Por lo tanto, el duelo al que se hace referencia debe de ser producido por causas religiosas o morales. Se incluiría a los dolientes por el Estado de Israel, y lo que se han llamado los salmos imprecatorios, ese peregrinaje que tenían el pueblo de Israel hacia Jerusalén, y que se iban llorando en el camino, sabiendo de que de no haber sido por la salvación de Jehová, ellos serían todavía un pueblo esclavo. Entonces, al igual que la pobreza más profunda que reside en la esfera del espíritu, el luto más profundo, el dolor, como nos lo decía el pastor en la mañana, más profundo, se encuentra allí, en ese duelo que solo es parcial y leve en comparación de Cristo. Dice Proverbios 18:14: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Un espíritu destrozado es aquel que está totalmente fuera de la cobertura de la salvación de Jesús.
Veamos ahora el versículo 5 de Mateo 5. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. ¿En dónde tiene usted su parcela, su finquita? Llega a un terreno de 20 por 40. Tiene unas cuantas caballerías a su nombre. Qué bien, pero no está hablando de esa herencia terrenal, sino aquí está hablando del reflejo de quien yo soy. Primero, un necesitado. Luego, compungido en la presencia del Señor, lloro en su presencia por lo que yo hubiera sido de no haber sido por el Señor. Y aquí me habla de integridad. Los mansos reciben la tierra. Los mansos son aquellos que en un mundo hostil, y yo quiero que usted atienda a esto para cuando se nos enseñe en la última bienaventuranza de los perseguidos. Bien, dichosos aquellos que por mi causa os vituperen y os persigan. Lo pone la Reina Valera en los últimos versículos de las bienaventuranzas. Aquellos que prefieren sufrir la injusticia en lugar de defender su derecho, más tarde reinarán con Cristo sobre la tierra. No es solamente de que tenga una propiedad de ciertas dimensiones a mi nombre. Amén. Unos poquitos nada más. Por los que dijeron amén, que Dios les bendiga el doble. Es bueno estar en la casa del Señor y es bueno gozarnos en su presencia y adorarlo. Hemos comenzado una serie aquí en la iglesia sobre esos primeros capítulos del Mateo, y nos han llevado a espero que sea la misma, espero que estemos en el mismo sentir, y es el de ser confrontados con la palabra. El pastor nos dice algo muy importante y lo dice la escritura: no debemos, amén, unos poquitos nada más. Por los que dijeron amén, que Dios les bendiga el doble. Es bueno estar en la casa del Señor y es bueno gozarnos en su presencia y adorarlo. Hemos comenzado una serie aquí en la iglesia sobre esos primeros capítulos del Mateo, y nos han llevado a espero que sea la misma, espero que estemos en el mismo sentir, y es el de ser confrontados con la palabra. El pastor nos dice algo muy importante y lo dice la escritura: no debemos de ser tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y no podemos llegar a ser hacedores de la palabra si no hemos sido confrontados con ella. Necesitamos entender en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Si ven, no dije mente. Con el corazón y con el espíritu, aquello que el Señor nos está diciendo a nosotros en forma personal. La palabra de Dios es expuesta y miren cuánto sabemos acá, y cada vez somos más, y la palabra de Dios va en forma individual a cada uno. Lo que le dice, lo que me dijo a mí con el pastor Daniel, no fue lo mismo que le dijo a usted. Yo hice mis propias anotaciones y fui a casa y reflexionando. Es una costumbre que siempre hago, tomo notas, y luego estoy durante toda la semana recordando lo que el Señor me dijo para que yo hiciera. ¿Qué acciones? Si yo tengo uno de los secciones que hago en mis notas, es acción, punto de acción. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y yo espero que usted esta mañana se lleve parte de lo que el Señor nos quiere decir y que usted diga: esto lo tengo que hacer hoy. Y el tema en esta mañana es en búsqueda de la felicidad. ¿Cuántos se unen a ese camino? ¿Sí? ¿Se unen? Perfecto. Qué bueno que usted está junto conmigo en búsqueda de la felicidad. Y cuando pensamos en esa frase, en busca de la felicidad, rápidamente nos vamos a un actor, Will Smith.
de una película que se llama exactamente de la misma manera, En búsqueda de la felicidad. Y es la historia de Christopher Garner, un hombre de la vida real, tiene 70 años, multimillonario, filántropo, con mucha obra social, pero con un trasfondo bastante accidentado. Chris Garner, su padre lo abandonó, de sus primeros años de vida únicamente lo vio 2 veces. En toda su vida de niñez lo vio 2 veces a su padre biológico. Su madre se volvió a casar, un padrastro totalmente abusivo, y lo violó. La madre terminó en la cárcel, por lo que Chris Garner pasó en hogares adoptivos y en centros orfanatos. Se casó y la mujer lo abandonó, y eso lo vemos en la película. Hay cosas que vemos en la película y cosas que vemos en la biografía, pero la película nos da un muy buen panorama de lo que este hombre tan sufrido pudo haber pasado para lo que tenía en su corazón y en su mente, y que siempre lo quería lograr en busca de la felicidad. Ganar tanto dinero para no pasar de nuevo muchas pruebas. ¿Y cuántos nos hemos encontrado en esa misma posición? Le comparto lo que he compartido en otras ocasiones. Me he unido a la oración de Pablo y le hago una oración al Señor y le digo: Señor, Pablo dijo, eso lo dijo tu siervo, el gran apóstol Pablo: sé lo que es vivir en la abundancia y sé lo que es vivir en la escasez. Yo digo, sé vivir en la escasez, enséñame a vivir en abundancia. ¿Se une conmigo? Bueno, si usted ya está ahí, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Gloria al Señor que usted está allí ya aprendiendo a vivir en esa abundancia. Todos queremos ser como vacilos. El pastor nos enseñó de una canción que oyó por primera vez, de Muchacho Malo. ¿Cómo era, pastor? Algunos no la sabíamos, pero movíamos el piecito. Muchacho malo. Y yo quiero le quiero recordar una canción de Vacilos que justamente dice de esa manera. Dice que yo solo quiero cantar en la radio para ganarme mi primer millón. Verá que sí se la sabe. Pero vean lo que dicen algunas cosas. Yo tuve que ir ahí al YouTube para ver exactamente la letra. Cansado de estar endeudado. ¿Dónde he oído eso yo? Volverme famoso, ganarme mi primer millón para comprar una casa grande, llegar a Miami, llamamos a Emilio y algunos dicen: ¿y ese Emilio quién es? Bueno, Emilio Estefan, un productor. Y era de encontrarse. Estaba diciendo: somos amigos, nos codeamos con Emilio, porque él tiene un amigo que tiene un amigo que tiene el número directo al cielo. Cuando uno dice: wow, ¿qué está diciendo aquí? Al cielo de las estrellas. No es al cielo. Usted y yo sí tenemos el número directo al cielo, en donde está nuestro Dios, y Él nos quiere bendecir y que nosotros seamos felices. Así que hagamos una pequeña diferenciación de lo que nos dice Mateo capítulo 5. Y este es lo que se le ha llamado el Sermón del Monte. Y no solo incluye las bienaventuranzas, es capítulos 5, 6 y 7. Es todo esto el Sermón del Monte. Y comienza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Si usted y yo, como cristianos que ya maduros, que hemos alcanzado cierto conocimiento bíblico, sabemos que la felicidad no va a estar en ese primer millón. Ayudaría un poquito, pero ¿cuántos están poniendo únicamente su confianza en ese millón? El sueño americano. Si alguna vez usted oyó de eso, el sueño americano no era ir y vivir allá. El sueño americano, el norteamericano quiere tener $1 millón en el banco para que le rinda los intereses y vivir específicamente con los intereses de $1 millón.
Entonces el sueño americano es trabajar tanto como se puede, y por ahí para cuando va teniendo 60, 65, 70 años, pues ya puede vivir de ese millón. Hagámosle un twist, hagámosle una vueltecita a la búsqueda de la felicidad y vayamos a la búsqueda de la plenitud. Porque buscar la felicidad, mis hermanos, no tiene nada de malo, excepto si se sacrifican valores. Mire lo que nos dice Lucas 9:25. ¿Y qué beneficio obtienes al ganar el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué beneficio tendría tener ese millón? ¿Cómo nos ayudaría? Ya no estaríamos endeudados, ya no estarían llamándonos los de las tarjetas de crédito. Pague, señor. Y ahora es prohibido, ¿verdad? Así que hagámonos expertos en la plenitud, no solo en la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Qué bueno, busquemos la felicidad, pero más que eso, busquemos la plenitud, como nos lo dice Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la felicidad. Casi dice, tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Por dónde va? Dibuje un cuerpo, una silueta, y en su caminar, en nuestro caminar con el Señor, ¿por dónde iremos? Hermanos, yo creería, hablando de mi persona, que no le he llegado ni al juanete, tal vez a la uña encarnada. Así que sigamos entonces la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la plenitud en Cristo nos lleva a un camino, número 1, sin retorno, número 2, sin pausas, número 3, a toda velocidad. Entonces, veamos ese camino que nos llevaría a esa felicidad a través de las bienaventuranzas. No vamos a ver hoy todas, gracias, pastor. Vamos a ver unas cuantas de los versículos 6 al 8. En primer lugar, la felicidad y la plenitud observadas en esas bienaventuranzas. En el Sermón del Monte, que es reconocido como el mensaje más prominente donde Jesús enseña las características de su reino. Usted recordará que Jesucristo lo mencionó muchas veces. El reino ha venido, el reino ya está aquí. Y los judíos, aún en la actualidad, siguen esperando por esa venida del rey, de ese rey político, diplomático, que vendría a otorgar paz, vendría a otorgar seguridad, vendría a otorgar prosperidad. Lo siguen esperando. Y nuestro rey ya vino y ya estableció su reino y lo habrá de confirmar en su segunda venida. David Guzik, es un comentarista bíblico, nos dice y nos hace referencia a que ese Sermón del Monte es como uno de los manifiestos del comunismo escrito por Karl Marx, o la Declaración de la Independencia